En Atacama, autoridades regionales realizaron fiscalizaciones a buses interurbanos con el fin de que se respete la restricción vehicular y uso de vías exclusivas tras la emergencia vivida por el aluvión. El edil de San Clemente denuncia abandono habitacional en su comuna. Reclama que no se ha construido en zonas rurales y que existen retrasos en los planos reguladores. Una avanzada sala de estimulación temprana se implementó en Linares con el fin de incorporar la tecnología en las salas de clases. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Vamos a revisar, como siempre, las informaciones regionales. Comenzamos contándoles que seguimos pendientes de lo que sucede en el norte de nuestro país tras la emergencia vivida desde hace un mes, luego del desborde de ríos en Atacama. En Copiapó se realizó una fiscalización a buses interurbanos con el fin de que pasajeros y operadores tengan claridad de las medidas tomadas sobre restricción vehicular y también el uso de las vías exclusivas. Eduardo Solar de Holbe Televisión nos cuenta. Una actividad en conjunto de fiscalización e información a los clientes de buses interurbanos realizó hoy la Seremi de Transporte Erika Portilla y el director de CERNAC. El objetivo de esta fiscalización fue de informar a los pasajeros y operadores de buses interurbanos de las medidas tomadas en la comuna en respuesta al evento climatológico del pasado 25 de marzo, tales como restricción vehicular, uso de vías exclusivas y la normalización de la locomoción colectiva. Esta actividad básicamente consiste en difundir lo que está haciendo el gobierno para recuperar la normalidad en la vida en la región de Atacama y también para entregarle información a la comunidad respecto de la restricción vehicular, de las vías exclusivas. Hemos estado con Horst Kallen, el director del CERNAC. Hemos visto que la comunidad recibe muy bien la información, valora mucho que estemos aquí junto a ellos entregando antecedentes, datos de lo que está haciendo el gobierno en la región de Atacama. En tanto, el director del CERNAC resaltó que los reclamos por usuarios del transporte en el servicio del consumidor representan un 14% de las causas presentadas. El mercado del transporte ocupa el cuarto lugar con algo así de 43 requerimientos por parte de consumidor y consumidora. Dado aquello que es un 14% del total de los reclamos, es que al CERNAC le nace la obligación de recordar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho en el transporte de bus interurbano, dado que dentro del mercado del transporte es el más reclamado. Además, la Seremi de Transporte resaltó la medida de restricción vehicular, ya que se ha logrado disminuir la polución ambiental en la comuna. Ha hecho que la locomoción colectiva tenga una circulación fluida y llamó también a la población a dejar sus autos en casa y preferir los medios de locomoción colectiva para trasladarse hasta sus trabajos. Con esto también facilitan el trabajo de los equipos que se encuentran limpiando las calles de Copiapó. Y en otras noticias, compra y venta de cables quemados, además de multas y prohibiciones de funcionamiento, son solo algunos de los resultados que dejan los operativos liderados por la Gobernación Provincial de Antofagasta y personal de la PDI en basurales de la zona. Los detalles los conocemos en la nota de Antofagasta Televisión. Fiscalizaciones a chatarrerías ubicadas en el sector norte de la ciudad es el trabajo que ha realizado los últimos días la gobernación con apoyo de ambas policías, la autoridad sanitaria, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos. El recorrido comenzó en este lugar, una chatarrera clandestina ubicada en la manzana 8 del sector La Chimba. En su puerta de acceso claramente se aprecia este rayado. Se compra alambre quemado a 1.500 pesos el kilo, lugar de acopio de basura y escombros, donde también funciona una fábrica de bloques y servicios de arenado. La semana pasada se veía claramente donde decía se compra cobre quemado a 1.500 pesos y nosotros la semana pasada los sancionamos por comercio clandestino, porque ellos no están autorizados para ese tipo de comercio, para ese tipo de compra. Pero lo que seguimos verificando, si bien ya hoy día no encontramos cobre quemado, no encontramos metales quemados, lo que sí vemos es que hay un foco de insalubridad importante. Si bien en el interior de este sitio no se encontró cable quemado, llama la atención estas tolvas de transporte de ácido sulfúrico, las que están siendo arenadas presumiblemente para luego transportar agua. Debido al foco de insalubridad existente en el sitio, ambas empresas quedaron con prohibición de funcionamiento.
No había ningún control o rigurosidad respecto de la higiene y la sanidad respecto de sus trabajadores. Todas las empresas de esa manzana, que es la manzana 8, que está al lado del basural de Antofagasta, están todas trabajando de forma ilegal. Llamado al empresariado a responsabilizarse de la basura y los escombros que eliminan, a fin de que estos terrenos aledaños al vertedero municipal no se conviertan en el patio trasero de Antofagasta. En este recorrido se verificó que ambos sitios están emplazados en terrenos irregulares. A la fecha son 8 las empresas que se mantienen con prohibición de funcionamiento en Antofagasta a raíz de estas fiscalizaciones, las que se realizarán constantemente. 4 comuneros mapuche recluidos en la cárcel de Angol y que por estos días cumplen un mes en huelga de hambre solicitan la revisión de sus medidas cautelares. Fueron visitados por dirigentes de la CONADI en ese penal. Los detalles en el informe de Germán Pereda desde Teleangol. El 23 de marzo, los comuneros mapuches Pablo Melinao, Luis Marileo, Miguel Toro y Claudio Huentecol, recluidos en la cárcel de Angol, iniciaron una huelga de hambre que los tiene en una delicada situación de salud. Han perdido cerca de 15 kilos y 2 de ellos presentan algunas complicaciones físicas, situación que preocupa a sus familias, quienes llegaron hasta el centro de detención preventiva para manifestar su apoyo a estos huelguistas. Bueno, aquí el gobierno en ningún momento se ha acercado a dialogar con nosotros. Nosotros tenemos la disponibilidad de dialogar con ellos, que se acojan las peticiones que mencioné y por el ver que nuestros peñas ya están en malas condiciones. En la oportunidad llegaron acompañados por una delegación de comuneros liderado por Ana Yao, quien se desempeña como consejera nacional ante la CONADI, manifestando apoyar las demandas planteadas por los huelguistas, quienes solicitan que sean revisadas sus medidas cautelares. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades, partiendo desde las autoridades de la comuna, las autoridades regionales en este caso, la autoridad nacional, que puedan tomar en cuenta de esto. Yo creo que no podemos esperar porque tenemos que, sabrán ustedes que hay algunos presos que ya tienen la 5ª huelga de hambre en su cuerpo. Pablo Melinao y Luis Marileo fueron enviados como medida de castigo desde el Centro de Educación y Trabajo Las Rosas hasta la cárcel de Angol. En tanto, Miguel Toro y Claudio Huentecol cumplen prisión preventiva y a un mes de iniciada esta huelga de hambre anuncian que no depondrán esta medida hasta que se cumplan sus peticiones. Sigue en compañía de Portavoz Noticias. Al regreso les contamos sobre la denuncia de abandono habitacional reclamada por el alcalde de San Clemente. Ya volvemos. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y seguimos en Portavoz Noticias. Ya se lo adelantábamos antes de la pausa. El alcalde de San Clemente, esto en el Maule, y comités locales denuncian abandono en lo que respecta a construcción en el sector rural. Piden al Serviu de la región que se utilicen los terrenos de su pertenencia. El edil de esta comuna aseguró que se tomarán medidas para que sean escuchados. El informe es de Telecanal de Talca. En los últimos 10 años no se ha construido vivienda alguna en la comuna de San Clemente, aseguró su alcalde Juan Rojas. Pese a que existen programas regulares, el Ejecutivo insistirá en la línea de la reconstrucción habitacional producto del terremoto ocurrido hace 5 años. Según el edil, ha existido un abandono hacia el sector rural. Creo que ni el gobierno de Piñera, ni el gobierno hoy día de la presidenta Bachelet está a la altura de lo que la gente necesita. Es una vergüenza que la gente del mundo rural, que no se construya casa en el mundo rural. Las casas que se han construido en San Clemente son solamente lo que es reconstrucción.
grupos habitacionales con terrenos comprados. Más de 12 años y las casas no se construyen. El edil de San Clemente considera que el Estado no le da importancia respectiva al sector rural y que esa sería una de las razones de la baja construcción. Además, este abandono, como denuncia, se le sumaría la falta de terrenos o el bajo aprovechamiento de los que son aptos para fomentar la vía habitacional. También existe un atraso en los planos reguladores. Aquí claramente no lo quiero atribuir a una mala gestión de mi amigo Juan Rojas. Yo creo que son las políticas de Estado muchas veces que no hacen lograr con la celeridad que corresponde acelerar todos estos planos reguladores para que las empresas constructoras puedan invertir en las distintas comunas. El Consejo Municipal de San Clemente solicitó al gobierno anterior y al actual que se entregue un terreno que es propiedad de Serviu con el fin de impulsar la construcción de casas. Sin embargo, no ha habido respuesta. Juan tiene toda la razón, en los últimos 5 años en San Clemente no se ha construido mucha vivienda. Sin embargo, nosotros tenemos hoy día la posibilidad con el programa de habitabilidad rural de ir a tapar esa demanda. Más o menos tiene 1000 familias organizadas. Nosotros tenemos grupos habitacionales importantes que están atorados desde el tiempo del terremoto, que los vamos a solucionar en un concurso regional que haremos ahora. Las autoridades municipales de San Clemente quedaron de convocar a una reunión con los integrantes de los comités habitacionales a fin de adoptar medidas tendientes a ser escuchados. Una de ellas es concurrir en masa a la moneda y exigir que se les considere. Pongan atención a la siguiente historia porque ella sobrevivió a un desastre natural que le cambió la vida. Hablamos de la modelo checa Petra Nemcova, quien llegó hasta Lota en la región del Biobío para inaugurar la segunda etapa de la escuela Nuevo Futuro, que se levantó gracias a la fundación que ella misma creó. La nota es de TVU. Del frívolo mundo de las pasarelas al trabajo desinteresado. 2004, un tsunami afecta al sudeste asiático. Ahí estaba vacacionando la supermodelo checa Petra Nemcova. Sobrevivió aferrada a un árbol 8 horas. La experiencia fue determinante. Tiempo después decidió crear la fundación Happy Hearts para construir escuelas en zonas azotadas por catástrofes naturales. Cuando volví de nuevo a Tailandia y cuando pude volver a caminar, vi que el aprendizaje de los niños y las comunidades se olvida después de los desastres naturales, después de las primeras respuestas. A veces se esperan 4 o 6 o más años para construir una escuela nueva, y esos niños ya sufren tanto por estos desastres naturales que no deben sufrir por otros 6 años más. Una labor que trajo a la bella modelo hasta Lota. Gracias a su fundación y el aporte de privados, se construyó la escuela Nuevo Futuro. En esta alianza para poder aportar en algo que nosotros creemos que es fundamental, que es lo que puede ir haciendo la diferencia en un país. La primera etapa de la escuela quedó lista en 2013. Ahora fue ella misma quien compartió con los estudiantes. Inauguró la nueva etapa, el segundo nivel del recinto que atiende a 40 niños, no solo de Lota. Muchos de ellos están en situación de vulnerabilidad e incluso han desertado del sistema educacional. Hay la importancia del proyecto educativo. La idea es acogerlos, que puedan terminar su octavo básico para incorporarse, por eso se llama reinserción educativa, porque la idea es que ellos terminen su octavo básico en una modalidad especial de 2 años en 1 y se reincorporen a la educación tradicional. Una escuela que ya cumple 2 años en la ex comuna minera. 2 generaciones ya han egresado gracias a un proyecto que nació a miles de kilómetros de aquí. Directora ejecutiva de Fundación Súmate. Y seguimos avanzando en las informaciones. Les contamos que 8 millones de pesos permitieron implementar una avanzada sala de estimulación para la educación prebásica. Esto forma parte de la incorporación de innovaciones y tecnología a la enseñanza municipalizada de Linares. TV5 tiene el informe. El mejoramiento y ampliación del área prebásica de la Escuela Santa Bárbara fue inaugurado en Linares. Viene a reforzar la implementación de la jornada escolar completa en los cursos de pre-kinder y kinder. La verdad es que estamos muy contentos como comunidad educativa por esta nueva sala multiuso que, como yo decía anteriormente, le va a dar atención, le va a brindar atención a los alumnos y a los apoderados. Aquí una sala multiuso con financiamiento del Mineduc, estamos hablando de cerca de 9 millones de pesos, donde la verdad que va a cumplir para poder tener jornada escolar completa. De esta forma se busca mejorar la calidad de la educación que se presta a los más pequeños del establecimiento. Ya ha estado entregando la extensión horaria, o sea, el servicio se estaba entregando de todas maneras. Lo destacable hoy día, ¿no es cierto?, es que
estos alumnos, nosotros atendemos 40 alumnos de prekinder y kinder. Eso quiere decir que nuestros establecimientos municipales están teniendo una muy buena demanda. La inversión en el área prebásica superó los 8 millones de pesos financiados por el Ministerio de Educación. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos en Portavoz Noticias. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y volvemos a Portavoz Noticias. A continuación los queremos invitar a ver la entrevista que realizó Carlos Greitz al director de cine Marcelo Tarut, realizador de la película El Winca, producción nacional que rescata la cultura mapuche. Veamos. Vamos a hablar de cine. Hay un proyecto que está llamando la atención en redes sociales, también hay algunos adelantos en YouTube, de El Winca, una película de ficción chilena, pero que busca establecer una conexión de cerca con los pueblos originarios. Incluso hay un trabajo con actores que son mapuches, que son ahí habitantes de las propias comunidades de la región de la Araucanía, y estamos con su realizador, con Marcelo Tarut, que nos acompaña. Muchas gracias, Marcelo, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, vamos a hablar de El Winca. En definitiva, para quienes no hayan visto el adelanto, para quienes no estén tan en conocimiento de lo que es este proyecto, ¿qué es específicamente El Winca como película, como producto audiovisual? Bueno, El Winca o el No Mapuche, complemento de Dos Mundos, hemos titulado esta historia que ya se está trabajando aproximadamente hace 2 años atrás en conjunto con comunidades de las 4 identidades territoriales presentes en la Araucanía, vale decir Pehuenche, Lafkenche, Nache y Huenteche. Es un proyecto que ellos, es un proyecto de ficción, donde ellos son los protagonistas de esta historia. También tenemos actores profesionales, pero nos enfocamos en ellos. Ellos cuentan su historia para que esto sea lo más fiel posible a su cultura, a la actualidad que están viviendo hoy en día y a la realidad de nuestros pueblos originarios. Y eso es difícil, nos imaginamos, en términos de no estar trabajando con actores profesionales en el elenco completo, sino que también adaptarse a una realidad que es, no actores aficionados, digamos, pero además de eso, que tienen una cultura distinta a la tuya y al equipo de producción, por ejemplo, ¿no? Exactamente, cultura distinta, tiempos distintos. Fue complejo, pero también tenemos que trabajar un poquito también con la desconfianza, de repente ciertas irresponsabilidades de producciones anteriores que fueron a trabajar con ellos y el resultado era algo que ellos no estaban muy de acuerdo. No lo reflejaban. Exactamente. Entonces tuvimos que ser bastante cuidadosos en la forma y en la manera y en la llegada, siendo respetuosos, porque nosotros en este proyecto cuando lo acercamos lo quisimos incluir desde un comienzo, nosotros estar ahí, visitarlos, trabajar junto a ellos en la región, darnos el tiempo de preparar, de buscar a los actores y prepararlos, y el guión, que es una historia de ficción que nosotros traíamos de Santiago, pero nutrirlo en base a su relato y a lo que ellos nos mostraban el día a día. Hay un trabajo de investigación, entonces nos imaginemos detrás, importante porque entrar en la cultura mapuche, en las comunidades, superar justamente esas desconfianzas, superar todas esas barreras que hoy día existen en nuestro país, es bien difícil, ¿no? Es bien complicado. Súper complejo. Ahora, por ahí estuve leyendo, había una experiencia internacional tuya que te lleva a extrapolarlo, esta realidad en otros países, ver la realidad de las relaciones con los pueblos indígenas de otros países, te lleva a ti a adaptarla a nuestro país, ¿es así? Exactamente. Lo que pasa que, tuve un periodo donde me fui al extranjero, estuve viviendo en México y Argentina, y allá la relación con los pueblos originarios es bastante
dispara lo que vivimos acá lamentablemente en Chile. Acá la discriminación es constante y no solamente con nuestro pueblo originario, sino que en todo ámbito prácticamente. Y eso me llamó mucho la atención porque yo, bueno, veía el día a día, por así decirlo, en la televisión, lo que nos mostraban acerca de nuestro pueblo originario, y todo se centraba, ya sea en los discursos políticos que hay detrás, por así decirlo, en los discursos históricos y en el tema, obviamente el tema central de todo esto, el tema del conflicto. Pero yo decía que detrás de eso hay algo más, hay un trasfondo, hay familias, hay niños, hay sueños, hay gente trabajadora que de repente quiere darse a conocer, y así empezó el trabajo. Empezamos a acercarnos a diversas comunidades, acá en Santiago, primero en La Pintana empezamos a trabajar, y ahí conectamos con una lamien que se interesó bastante en el proyecto y conversó con comunidad allá en Lautaro, y llegamos a la comunidad de Chipañán, donde se empezó a elaborar esta historia. Porque bueno, si queríamos hacer una película que se centrara en nuestro pueblo originario y que ellos se sintieran reflejados, tiene que ser en lengua. Aparte, para promover el mapudungún, que es lo que está faltando en la Araucanía, lamentablemente se está perdiendo. Las nuevas generaciones prefieren ahuincarse más por el tema de ser discriminados, y eso está pasando. Eso te iba a preguntar. Hace un tiempo estuvimos aquí con una fiel representante de la cultura Rapa Nui, que es Mahani Teave, la pianista Rapa Nui, nos hablaba acerca de cómo las nuevas generaciones de habitantes de la isla están perdiendo su propia lengua, la lengua Rapa Nui, por digamos, llegada de culturas occidentales, o más bien dicho, la cultura digamos, española, la raíz española que llega con el idioma castellano y que se ha afincado mucho en la isla, y eso hace perder esa lengua. ¿Pasa algo similar con las comunidades mapuche? Sí, y más diría yo, porque acá las comunidades mapuches están insertos dentro de Chile, que obviamente... Del continente, digamos. Del continente. Y si les pasa a los Rapa Nui, imagínate acá. Ahora, justamente estaba viendo aquí, hay un trabajo en conjunto ya con la CONADI, con distintas organizaciones sociales y también de gobierno respecto del trabajo que hay que hacer, porque nos imaginamos que el proceso de difusión de una película hablada en español, con una historia a lo mejor más cercana a la cultura general de nuestro país, es difícil incluso difundirla así. Nos imaginamos una película como este proyecto es mucho más complejo de difundir, ¿no? Sí, ha sido complicado porque, bueno, como tú bien dices, partimos trabajando y estamos trabajando actualmente también con instituciones estatales como Cernatur, la CONADI y la Intendencia de la Araucanía, que nos han brindado un apoyo increíble. Además de cada uno de los municipios de las comunas que están participando en el film, nos han brindado una logística también súper buena para nosotros como equipo de producción y para la gente también. Entonces, entre todos hemos ido luchando para sacar este film y este proyecto más que nada, porque yo considero realmente que este proyecto es mucho más que una película. Nosotros, asociándonos con este tipo de instituciones, lo que queremos hacer primero es difundir la cultura, promover las tradiciones del pueblo mapuche a través de Cernatur, hacer un programa atractivo de, por así decirlo, la ruta del Huinca, donde gente como uno de Santiago que no tiene conocimiento en cuanto a mapuche, a cultura de nuestro pueblo originario, puede acercarse a ello con una ruta atractiva que va a ser difundida el día de mañana por las redes sociales, y uno puede ir a visitar a la región de la Araucanía sin miedo, sin prejuicio, y poder compartir con comunidades que quieren mostrar su cultura, que quieran atender a Huinca y mostrar que lo que se dice por ahí o por allá no es cierto, porque el día a día ellos nos demuestran constantemente lo contrario. ¿Cuánto costó entonces enfrentar el rechazo, nos imaginamos, inicial del proyecto, el primer encuentro, esa primera impresión de una comunidad mapuche al ver a un Huinca, a una persona que viene de afuera, tratando de hacer una pieza audiovisual de su historia, pero que evidentemente no tiene todo el background, el conocimiento detrás de la cultura mapuche? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Fue difícil porque para mí de primera era la curiosidad.
y de poder conocer algo más, saber algo más. Y entonces para ello yo creo que fue súper complejo que llegara este Winca y que no tiene idea de la cultura, no había leído nada prácticamente y que solo por su interés de curiosear, por así decirlo, quisiera hacer un film mapuche que abarcara una cultura, una nación completa. Era súper complejo, yo reticente al tema. Pero ya cuando le empecé a hablar de que este proyecto los tiene a ellos como protagonistas, que ellos van a guiar, por así decirlo, esta historia, empezaron a cambiar y a interesarse en la historia, a interesarse en qué puntos quería abarcar de la cultura, porque obviamente hacer una película mapuche es como para hacer una trilogía entera del pueblo mapuche. Pero entonces ahí fuimos como conversando los puntos y llegamos a un pleno acuerdo y eso nos llevó a la Araucanía y ahora desde, no sé, mi sueño al principio era súper pequeño, de repente hacer una película en una comunidad, con un grupo familiar, etcétera. Y empezamos a abrir redes sociales con la película, a tirar estos videos promocionales preparándolo a los actores mapuches y a través de la página nos empezaron a contactar comunidades de otros puntos de la región, que obviamente que si íbamos a hacer una película mapuche que teníamos que contar la historia también de los lafkenche o de los pehuenche o de los nakche y ahí este proyecto se fue agrandando y terminó siendo un proyecto a nivel regional. Ya, bueno, están en periodo de rodaje de la película. Nos imaginamos que también, más allá del apoyo que hemos visto de CONADI, Cernatur, también nos imaginamos, hay todavía falta de recursos, me contabas, para poder seguir con el proceso, que llegue hasta la difusión, que llegue hasta la puesta en los cines. Nos imaginamos que todavía faltan recursos, ¿no? Sí, pues hacemos un llamado ahí para que nos apoyen. Hacer cine en este país lamentablemente es complicado. Y hacer una producción en terreno fuera de Santiago, por así decirlo, es más complejo, logísticamente. Sí, de hecho hubo un quiebre también, en un momento que se conoció un quiebre con un parte de un equipo de producción que ahí se devolvieron a Santiago, ¿no? Y ahí quedó bien. Exactamente. Bueno, hubo un abandono laboral ahí entre medio. Claro, es difícil en definitiva poder hacer una película, nos imaginamos. Ahora te iba a preguntar precisamente por esta situación de que se da mucho que hay piezas documentales del pueblo mapuche donde se refleja mucho la historia del pueblo mapuche en sí mismo por piezas justamente que se da en lo documental, pero hacer ficción es mucho más complejo. Bueno, así es. De hecho, dentro de esta gran ficción, en marzo, la secuencia con la cual comenzamos es una de las más importantes y grandes dentro del film, que es el encuentro multicultural de pueblo originario, donde pudimos reunir a aymaras, a una comisión de aproximadamente 12 aymaras provenientes de Arica, a Rapanui, 20 Rapanui de isla y además un grupo de 20 representantes de cada una de las entidades territoriales presentes en la Araucanía en una sola comuna que fue Nueva Imperial, y ahí se fueron una cantidad de recursos que, imagínate, que para nosotros era un sueño realizar esa toma y poder brindársela el día de mañana al espectador, a Chile, al mundo, mostrarle esta cara de nuestra esencia, de nuestros orígenes y poder compartirla con todos. Yo creo que eso es algo que el cine chileno lo va a agradecer. Marcelo, nos quedan unos pocos segundos. ¿Cuándo se espera que podamos ver la película El Winca en las salas de cine? ¿Hay alguna proyección ya de este trabajo respecto? Bueno, están los adelantos, pero nos imaginamos hay una proyección en plazos. Exactamente. Bueno, si todo sale bien, como tenemos presupuestado, este film estaría en la sala el próximo año. A principios del próximo año, esa es nuestra idea. Así que dejo a toda la gente que quiera participar de este proyecto a ver y obtener más información a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con el Winca_Chile y en YouTube Marcelo Tarut, ahí tienen más información y bueno, todo el trabajo que hemos llevado hasta la actualidad en la comunidad de la Araucanía. Ya, pues estaremos atentos ahí al trabajo que se hace en la Araucanía y por supuesto al resultado final de esta película El Winca. Marcelo Tarut, realizador chileno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes.
Bien, nos vamos. Es hora de terminar esta media hora de conversación aquí en Portavoz Noticias, pero queremos agradecerle como siempre su sintonía. En portavoznoticias.cl está este y otros contenidos disponibles a partir de ahora. Que esté muy bien. Y de esta forma nosotros esperamos contribuir en lo que es la difusión de las producciones nacionales, sobre todo en este caso con la importancia que se le da a los pueblos originarios. Ahora sí, nosotros nos despedimos, por supuesto agradeciendo su compañía, esperamos vernos muy pronto. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias.